9:08 de la mañana en toda la República Argentina, nuestra queridísima patria bicontinental y bioceánica. En especial para todos ellos, salimos aquí de 526 al fondo del estudio Emilio Oscamaita Curi. Ya estamos en comunicación telefónica con el presidente del Puerto La Plata y también presidente del Consejo Portuario Argentino, José María Pepe Lojo. Pepe, buen día. Franco y Malena de este lado. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Malena? Muy bien. Pepe, para arrancar, bueno, estuvimos conversando alrededor, fuera de él y charlando también alrededor de lo que fue el comunicado que se emitió en conjunto con los intendentes de la región, que es el tema principal por el cual nos comunicamos hoy. También salió una nota en revista Trinchera que se titula "La región capital se manifestó en contra de la duplicación del peaje en la vía troncal navegable". Primero, ¿qué significa lo que sucedió para explicar a alguien que no tenga idea alrededor de esta noticia? Bueno, significa varias cosas. Lo primero que me gustaría resaltar es que hablamos mucho de la región capital, de la integración, de los pueblos de la región con una misma mirada. Bueno, hay un hecho efectivo. Los intendentes de la región han tomado un tema, lo han interpretado y han hecho una expresión conjunta y que abarca a toda esta gran región capital. Lo cual ya creo que es un hecho auspicioso que, bueno, vayamos conformando equipo para trabajar por lo que se viene, para trabajar por el desarrollo, trabajar por la región. Eso lo quería resaltar primero que nada. Así que me parece que es muy, muy auspicioso. En segundo lugar, bueno, hay una situación que nos agrede, que nos lastima y es la que dio lugar a que esta expresión surgiera. El asunto es más o menos así. Nosotros tenemos la vía navegable troncal que ingresa en la zona de Montevideo a través del canal Punta de Indio, llega hasta la zona del Codillo, después sube por el canal intermedio, llega hasta la zona de La Plata, después se continúa hasta el puerto de Buenos Aires, después continúa por el canal Emilio Mitre, ingresa en el río Paraná y se va por el río Paraná hasta Santa Fe y después hasta Confluencia. Toda esa vía navegable es un patrimonio de los argentinos, es un río que tiene una navegabilidad y que para que poder ser navegado convenientemente requiere un montón de obras. Entonces, hace como más de 30 años, para que eso se sostenga, eso se dio de licitación a una empresa para que se encargara del mantenimiento, del dragado, de la explotación de ese recurso natural de los argentinos, y que a cambio de eso cobrara un peaje, y con ese peaje tuviera los dineros suficientes como para mantener el sistema, pero además tuviera su rentabilidad. Esa concesión se terminó hace 3 años. Perdón. Y en el marco de esa culminación había que decidir cómo se seguía. No se terminó de definir la forma de administrar de ahí en adelante. Las opciones eran que pasara a manos del Estado, que se volviera a hacer una licitación, que se cambiaran los términos de esa nueva licitación, que, bueno, y se optó por una opción intermedia, que fue decir, hasta tanto se licite, o sea, el gobierno dijo, se va a licitar, pero hasta tanto se licite, mientras se preparan los pliegos, se la vamos a dar a administrar a una empresa del Estado. O sea, el Estado Nacional le da a una empresa del Estado que la administre. ¿Cuál es esa empresa? Es la AGP, Administración General de Puertos. Que básicamente es una empresa que hasta ese momento la única función que tenía era administrar el puerto de Buenos Aires. Claro. O sea, todos los puertos del país están provincializados, menos el de Buenos Aires, que sigue dependiendo del Estado Nacional. Y administrado por esta empresa del Estado que supuestamente debía tener un funcionamiento autónomo, pero que en la práctica no está funcionando con su propio directorio
sino que está intervenida. Claro. O sea que tiene un interventor que depende de la Secretaría de Vías Navegables de la Nación. Bueno, entonces un contrato entre la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación y una empresa que depende de la Subsecretaría de la Vía Navegable de la Nación. O sea, es medio entre nosotros. Sí. Y en ese contrato se fijan las pautas de la explotación. Una de las pautas de la explotación es el peaje. Hasta hace poquito, hasta hace una semana, 10 días, el sistema de peaje, ¿cómo era? Vos entrabas por el océano, llegabas hasta La Plata y pagabas una sección de peaje. Seguías de La Plata hasta San Pedro y pagabas la segunda sección de peaje. Desde San Pedro para adelante pagabas la tercera y así. Bien. Bueno, entre otras cosas que se modificaron en el contrato de hace 10 días, una de las cosas que modificó es que ahora vos vas a entrar por el océano y cuando llegues a La Plata vas a pagar hasta San Pedro. O sea, en lugar de pagar el primer tramo, vas a pagar el primero y el segundo. Pagas para que se comprenda, pagas un valor de lo que antes pagabas también lo de San Pedro, aún si vos no tenés que ir hasta San Pedro, porque la posibilidad sea que vos entres al océano y tengas que descargar solamente aquí en La Plata, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, los buques que puedan salir despachando, por ejemplo, cóctel de exportación desde La Plata, antes pagaban, digamos, 100 ahora de peaje, sí. Ahora van a pagar 140. Claro. Sin que haya cambiado nada. O sea, no es que mejoraron el sistema, sí. No, simplemente van a pagar 40% más los barcos que circulan por ese tramo por una decisión entre un acuerdo conmigo y yo mismo para beneficio mío, digamos. O sea, entre la Secretaría de Vías Navegables, la AGP y para beneficio del Puerto de Buenos Aires, que es el que administra la AGP. Claro. Porque en definitiva, otra cosa que ocurre con esto es que vos, para ir hasta el Puerto de La Plata o para ir hasta el Puerto de Buenos Aires, vas a pagar lo mismo ahora. Claro. Antes tenías una diferencia, que era lógica, porque tenés 3 horas más de navegación, porque tenés otras condiciones para mantener los accesos, porque el tramo a Buenos Aires no solamente es el tramo desde La Plata a Buenos Aires, es el tramo de La Plata a San Pedro, que implica la vinculación de todo el río Paraná con Buenos Aires, a través del canal Emilio Mitre, que es uno de los más difíciles de sostener y de dragar. Con lo cual es una medida que desde mi punto de vista no le veo ningún asidero lógico, práctico, significa un deterioro no en forma directa, porque el puerto se perjudica indirectamente. Los intendentes y el puerto nos expresamos porque es una responsabilidad que tenemos que decir de que la región, los productores de la región, los consumidores de la región, son los que están siendo expoliados por este incremento de tarifa sin contraprestación. O sea, por ejemplo, YPF saca por el Puerto de La Plata el 60% del combustible que consume la República Argentina. Claro. El que paga el peaje es el barco. Entonces el barco, que antes pagaba 100 para llevar el combustible de La Plata a Mar del Plata, ahora va a pagar 140. Se va a dar vuelta y le va a decir YPF, mirá, me salió 140. Claro. Así que me tiene que pagar más. YPF no sé qué va a hacer con eso, pero no me extrañaría que diga, bueno, señores consumidores de nafta, voy a traspasar este porcentaje que me acaban de aumentar al combustible. Y así con todas las cargas que se mueven de aquí. O sea, en definitiva, no pagan ni la naviera, ni los puertos. Esto lo pagan las y los consumidores de la región, tal cual, las y los productores de la región. Un producto que antes, para colocarlo en el exterior, tenía un costo de logística, ahora tiene un costo de logística más alto. Digamos. Tal cual. Pepe, algo que pensaba, porque recién decías, bueno, que no le veías ningún asidero lógico. Le tratamos de buscar explicaciones políticas, ¿no? Explicaciones de quién está interesado quizá en mejorar las condiciones del puerto de Buenos Aires en detrimento de otros.
Si esto tiene una planificación también, por ejemplo, un poco mayor, que es, por ejemplo, bueno, vimos también la privatización de Belgrano Cargas, que responde también un poco a esta misma, a este mismo trazo que hoy hablabas de transporte de mercaderías, digo, en este caso hacia el norte de la Argentina, pero principalmente productos que llegan por la vía troncal navegable. Y por otro lado, este punto que es encarecer algunas de las variables que además generan un desbarajuste, que particularmente, en este caso son los combustibles, pero particularmente puede ser la nafta. Sí, claro. Puede ser la nafta. De hecho, bueno, el Belgrano Carga. Nosotros recibimos 4 trenes por semana del Belgrano Carga que traen carbón de coque desde Luján de Cuyo, de Mendoza, digamos. Así que lo que pase con ese ramal y con esa unidad ferroviaria, digamos, seguramente tendrá influencia después en cómo evolucionen esos negocios. Pero en particular, sí, hay que hacer una interpretación. O sea, como si yo leo el comunicado, dice que lo hacen para generar mayor competitividad y que los negocios. Es como si dijeran, sí, lo hacemos porque para festejar la Navidad. No tiene, no encuentro una relación una cosa con la otra, ¿no? Estoy con un catarro bastante importante. Así que no hay problema, salud. Bueno, pero a ver, creo que la mirada política tiene que ser una mirada política amplia. Cuando hablamos de política, hablemos de política en sentido amplio, en el sentido de intereses y poderes. Entonces, los intereses y los poderes no son los de los partidos políticos, o las expresiones, o las alianzas políticas solamente. Hay muchos poderes que le voy a aplicar a ustedes, digamos, pero hay muchos, digamos, el poder está muy vinculado con otras cuestiones que no son estrictamente lo que llamamos, digamos, el juego de la política o de las elecciones. O los Tal cual. Y bueno, en el tema de la navegación hay distintas, y la logística, hay distintas cadenas de valor. Llamo cadena de valor, por ejemplo, lo que se puede armar como una diferenciación un poco forzada, pero decir, bueno, a ver, lo que viaja en contenedores, y lo que viaja en contenedores en general son productos de mayor valor agregado, hay un flujo muy grande de importación, que son básicamente insumos para la industria local, y que son también productos de consumo masivo, y hay algunos productos de exportación que pueden ser insumos industriales que se pueden importar, algunas materias primas, algunos productos congelados, de productos de la frutícolas o de la pesca, etcétera. Pero esa cadena de valor tiene distintos actores. Los que producen, los que transportan en camión, los que llegan la mercadería a los puertos y la administran los puertos, todas las instancias administrativas que están vinculadas con eso, aduana, FIP, migraciones, SENASA, todos los que tienen esa cadena. Y también están los barcos, ¿no? Y las terminales portuarias. Bueno, en esa cadena de valor no todos tienen el mismo peso. No. Hay algunos que por tener mayor peso tienen más capacidad para imponer sus condiciones al resto de la cadena. En la cadena de valor de los contenedores, el principal peso lo tienen las navieras, los dueños de los barcos. Los que transportan. Los que llaman los liners, que son empresas multinacionales, globales, que están muy concentradas en el mundo, que son a nivel de Google, digamos, pero de la navegación, claro, vamos a decir, no hay con qué darle, vamos a decir, sí. Y que cualquiera que aparezca se tiene que asociar con ellos, porque si no, no puede jugar, digamos. Y que además no solamente concentra ese poder de esa cadena, porque ellos son los que deciden cuándo el barco, a qué puerto vaya, cuál no. Ellos son los dueños de los contenedores también.
Entonces deciden si te dejan contenedores o no te dejan, como Claro. como el sodero, ¿vieron? Te dejan los sifones, si vos no tenés sifones no podés comprar soda. Bueno, y además se integran verticalmente, es un tema que está Claro. en cuestión en el mundo. O sea, ellos no solamente son los dueños de los barcos, los contenedores, sino en muchos casos son los dueños, o están en sociedad, o se asocian a nivel global con las terminales, por ejemplo. Y en algunos lugares también se hacen dueños de los ferrocarriles. Y están en lucha porque va a hacerse también, empezar a poner los centros de distribución, los puertos secos en el interior, o sea, de adecuarse de alguna manera de toda la cadena. Claro. Y son muy poderosos. Bueno, en Argentina, las principales navieras están asociadas con el puerto de Buenos Aires. Ajá. Yo interpreto que la mirada que tienen, el diseño que ellos tienen para la logística, que tienen las navieras, a su propia conveniencia, que puede ser legítimo. Es una empresa privada que lucra y que su interés es el lucro y legítimamente busca la forma de lucrar más, digamos. Las imposiciones, las condiciones o los límites, se los vamos a poner nosotros, que van a poner esto. Sí. Sí, sí. Y eso es lo que tienen pensado, es que la región va a estar abastecida por un puerto concentrador en Montevideo, puerto feeder en el resto de la región, y que la vinculación va a ser del puerto de Buenos Aires, donde ellos tienen sus propias terminales, con el puerto de Montevideo, Claro. en donde están generando las condiciones para poner un puerto de gran magnitud, de gran calado, de gran volumen, para que toda la carga que sea en la República Argentina tenga que hacer transbordo en el puerto de Montevideo. Y a eso les sale redondo, porque en lugar de se ahorra unas cuantas horas de navegación, hacen la subida y bajada de contenedores en aquel puerto que van a ser de última generación, y los argentinos que se arreglen, que nos traigan la mercadería en nuestros propios barcos, eso sí, hasta Montevideo, o en camión, digamos, a Montevideo, y eso, en definitiva, a MERS, ¿qué le importa? Sí. Si MERS cobra por el tramo en agua. A los que nos sale más caro es a los productores locales, Tal cual. que van a tener que gastar por llevar la mercadería al puerto de Buenos Aires, un puerto que va a tener problemas de espera, que va a tener problemas porque va a tener costos. El mismo ministro no me acuerdo del cargo que tiene, funcionario ahora, de regulación. Es de regulación. Nosotros decimos Schwarzenegger. que es regulación para los sectores concentrados de la economía. Bueno, él mismo está diciendo que es asombroso la diferencia que hay de costo de Sí. operaciones entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo. Ajá. Digamos, sí, en gran medida es porque en el puerto de Buenos Aires hay mucha especulación, mucho manejo, digamos, si viniera al puerto de La Plata sería mucho más barato, pero bueno, lo que pasa es que están concentrados en donde tienen sus sedes y sus centrales. Lo mismo ocurre en otras cadenas de valor, donde, por ejemplo, la cadena de valor agroindustrial, ahí no son las navieras las que mandan, Claro. ahí son los agroexportadores, es otra cadena de valor. El barco es un barco que contratan, un flete, como si vos tenés que contratar un flete para la mudanza, bueno, cuando das un flete para llevar el grano. Pero las agroexportadoras concentran, producen, elaboran el grano y tienen los puertos. Los puertos. Entonces, y tienen el negocio de la exportación. Con lo cual, lo que está ocurriendo, después de esta larga pregunta que le hago, discúlpenme, traté de ser lo más, de expresar lo que es una opinión mía, ¿no? O sea, esto, pero lo que está en línea con lo que vos dijiste recién, daría la impresión que el Ministerio o el Gobierno de Regulación a favor de los poderes económicos concentrados, bueno, está trabajando en función de eso, Sí. y lo está haciendo bien, porque está trabajando en función del Puerto de Buenos Aires, y también en este nuevo contrato también hay otras medidas, como por ejemplo, así como a Buenos Aires le van a cobrar, a La Plata le van a cobrar más peaje, a Timbúes le van a cobrar menos. Claro. Pepe, O sea, está todo más o menos cerradito. Son Sí. dos paquetes que van cerrando, y en la definición de cómo es la vía navegable, de por dónde pasa, de cómo se profundiza, en todo eso se eliminaron
todos los mecanismos de participación federal. Entonces, hoy decide el gobierno central, a través de la Secretaría de Puertos y de la Nación, con un simulacro de participación federal, Sí. pero realizando las decisiones que vienen dictadas casualmente en favor de esto y en favor de una cosa más. A fin de año quieren licitar para dar en concesión y mantenimiento de la vía navegable. Una de las cosas que están preparando desde mi punto de vista es que el negocio sea lo más atractivo posible para que el privado que se haga cargo. Claro. Entonces, si ya te lo dejo sembradito, con una tarifa más alta, con que recaude más por todos lados, con que eliminar zonas de dragado que en realidad le sirven al desarrollo regional, por ejemplo, el tramo entre Timbúes y Santa Fe, no lo van a dragar más. Entonces, quiere decir, perjudicar a Santa Fe. Claro. Pero bueno, les facilita el negocio. O sea, la están haciendo, digamos, le están sacando la pelota, la están desarrollando como para decir, bueno, mirá, te entrego un paquete que es hipertentador y rentable. Claro. Pepe, la última para ya agradecerte estos minutos. Algo que se nos... recién hablabas un poco de las interpretaciones que hacemos de esto y sobre todo de las proyecciones. Y bueno, la estamos dejando un poco... por lo menos volcamos algunos elementos de análisis alrededor de esta decisión y de otras que, como bien decías vos, también pensando en las licitaciones de fin de año y cuál es la proyección que viene haciendo el gobierno en este sentido. Consultarte si también analizás que esto es un juego de doble pinza, que por un lado no solamente mejora, en este caso, las condiciones económicas de los actores que recién muy bien destacabas, incluso en cada una de las cadenas, sino también una doble pinza en un juego de golpear al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hoy se posiciona como principal opositor al gobierno nacional, y también a la región, que es una región adversa también al gobierno nacional, al menos en términos políticos. No sé si es la intención, pero lo hacen, digamos. O sea, esto perjudica claramente a la provincia, perjudica a la región, y es importante resaltar, cuando hablamos de la región, no estamos hablando de todas las intendencias del mismo signo. No. Y sin embargo, digamos, hay una acción común en donde la agresión, en definitiva, puede ser que pueda haber, digamos, una intencionalidad de perjudicar la gestión de Axel Kicillof y los intendentes de la región. Pero en definitiva lo que está perjudicando es a los ciudadanos de La Plata, Berizo, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, y a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y a toda la ciudadanía del país. O sea, tener una logística más cara es peor para todos. Entonces, es importante hacer inversiones, es importante tener una articulación público-privada para lograr el mejor sistema posible, pero ese sistema es un sistema de interés general, es un sistema de interés público, porque de eso depende en gran medida que tengamos más o menos posibilidades de desarrollo como país, digamos. Entonces, eso tendría que priorizarse y también priorizarse las cuestiones del desarrollo regional. Yo creo que eso está absolutamente ausente. De hecho, ahora se creó una liga de los gobernadores del norte, Sí. del Up River, digamos, Sí. que también salió a decir, che, pará, nos están perjudicando, nos están dejando afuera de todo. Sí. Digamos, porque hay, o sea, está la economía del arroz, del algodón, de los limones, de la madera, y lo que pueda surgir a partir, a ver, si no se hubiera suspendido las obras de Néstor Kirchner, probablemente en el norte ya habría gas y podría haber otro tipo de industrialización, de muchas cosas. Y bueno, y esa proyección de un desarrollo nacional, un desarrollo federal, necesita de conectividad. Bueno. Y esa conectividad fluvial es básica, además de la ferroviaria y además de la terrestre. Entonces, bueno, pensar el sistema con una mirada centralista a favor de mis amigos o socios, y bueno, es un perjuicio de todos. Así que yo no sé si lo hacen a propósito, pero lo logran.
Que lo logren. Esta es parte del objetivo. Pepe, vamos a dejar para otro día otro punto que me parece importante, porque recién lo tocabas, que es parte un poco de la historia, consolidación del puerto de Buenos Aires y de algunos intereses de algunos actores que conocemos y conocemos muy bien en la Argentina, que tienen intereses muy importantes en el puerto de Buenos Aires y que también están en una discusión con el gobierno, incluso los que pueden garantizar votos importantes y necesarios para el gobierno, que también tienen intereses ahí adentro, pero lo vamos a dejar para otra charla para poder profundizarlo mejor. Bueno, menos mal. Sí, porque eso es para rato. Es así demasiado. que, capaz que lo que podemos... Bueno, después te vamos a escribir porque se vienen cositas nuevas en Trinchera y nos gusta... tenemos intenciones de ir a hacer entrevistas a la trinchera de cada uno. Me imagino que la tuya será ahí en el puerto, así que con gusto coordinaremos para avanzar en eso. Tengo más de una, pero sí, la más visible es esta, así que Bien. los espero con gusto. Perfecto. Como siempre, será un placer. Abrazo. Fuerte abrazo, Pepe, muchas gracias siempre por estos No, minutos gracias a para ustedes por charlar. la atención. Por favor. Pasaba José María Lojo, presidente del Puerto de La Plata y también presidente del Consejo Portuario Argentino. Concretamente es el presidente del Consejo de todos los puertos de la Argentina, por lo cual es más que una palabra autorizada, además de un amigo de la casa, parte de esta trinchera también, el querido José María Pepe Lojo. 9:34 de la mañana, querida Malemanes. Nos Sí. vamos escuchando un temita y Dale. tenemos que venir porque... Corriendo. Sí, rápido.